Bienvenidos a la economía. En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers llamó el viernes a 7.000 trabajadores más a sumarse a la huelga contra los fabricantes de automóviles en Detroit. Por primera vez en la historia, miles de trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis, la empresa matriz de Chrysler, están en huelga desde hace 2 semanas. 38 fábricas de 20 estados en todo el país se han visto afectadas. Los trabajadores exigen un aumento salarial, sueldos equivalentes por el mismo trabajo, pensiones, seguridad laboral y asistencia sanitaria. Y el sindicato de las automotrices de Detroit es uno de los más influyentes en Estados Unidos, pese a que ha perdido muchos miembros en las últimas décadas. Y otros colectivos de trabajadores están tomando nota. En otros sectores, como el de la salud y el entretenimiento, hay también anuncios de posibles paros. Ana Nieto, en Nueva York, tiene más detalles. No es frecuente que lleguen tantas noticias de huelgas en Estados Unidos. Ana, ¿puede haber más? Pues sí, cuando no hace ni una semana que los guionistas han vuelto al trabajo, ya han aprobado ir a la huelga y posiblemente lo hagan. 1.000 empleados de 22 casinos en Las Vegas. Además, los actores de la industria de los videojuegos también han aprobado ir a la huelga. Y hay que recordar que los actores de Hollywood siguen en ella. También han empezado las últimas rondas de negociaciones del convenio colectivo de buena parte de los trabajadores de la empresa de salud Kaiser Permanente, lo que puede poner en riesgo de huelga a 75.000 enfermeras, farmacéuticos, terapistas, oftalmólogos, algo que afectaría a 13 millones de pacientes en varios estados del país. Piden más dinero, más protecciones laborales, mejores prestaciones sociales, menos subcontratas, más contrataciones directas que permitan semanas laborales de menos de 50 y 40 horas que están haciendo. Esta podría ser la huelga más grande del sector de la salud en la historia de Estados Unidos. ¿Y por qué se está dando esta situación? ¿Qué es lo que está llevando a tantos trabajadores de distintos sectores a la huelga? Pues la verdad es que el número de huelgas no es mucho mayor que otros años, pero sí está movilizando a muchos más trabajadores porque ha coincidido que se están negociando grandes convenios colectivos a la vez. Y esta cuestión de calendario se une el fondo común en las propuestas, que es una fuerte desigualdad de los ingresos que ha hecho mucho más difícil de soportar la inflación que se ha disparado en el último año y medio. Además, en muchos sectores las condiciones de trabajo están resultando cada vez más duras por la precariedad o por el aumento de las subcontrataciones y también por las divisiones salariales, como ocurre en la industria automotriz. Adicionalmente, las nuevas tecnologías están amenazando la viabilidad de muchos sectores, de muchas ocupaciones y están degradando algunos trabajos. El hecho de que las huelgas sean bastante productivas para los trabajadores, por lo que estamos viendo hasta ahora, está además animando las demandas sindicales. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana, Ana. Un abrazo. Igualmente. El lento crecimiento económico de América Latina ha sido objeto de análisis del G30, el Grupo de los 30, un laboratorio de ideas integrado por destacados líderes empresariales y políticos. En resumen, concluyeron que los altos déficits presupuestarios crónicos de la región mantienen altos los tipos de interés y desalientan la inversión del sector privado. A ello hay que añadir una mala gobernanza que provoca una pérdida de confianza en las instituciones. Y tiene todos los detalles sobre este informe Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM de México, con quien tenemos el placer de conversar ahora. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. El placer es mío, Rosa, aquí estoy. Según el reporte del G30, ¿cuáles son las razones del rezago económico de la región, si es que podemos hablar de una forma general? El reporte es recomendable, es muy buen reporte. Para empezar, ellos diagnostican que el crecimiento de América Latina en los últimos 30 años no tiene nada que ver con la acumulación de capital y las mejoras en la productividad. Meramente responde al aumento de la mano de obra, especialmente la femenina. Eso es un verdadero desastre. Entonces nos estamos rezagando en productividad y en ingreso. Y el diagnóstico que tienen ellos dice que no podemos hablar, si bien es una región
son distintas las causas en los diferentes países. Ellos distinguen 4 grandes grupos. En algunos es la inestabilidad macroeconómica endémica, como en Argentina y Venezuela. En otros son fallas de mercado y de gobierno, como en Colombia y Uruguay. En otros, el caso mexicano es muy especial, es un deterioro institucional de largo plazo y una violencia. Y en el último grupo ponen a Brasil, que es un déficit público persistente. O sea, son 4 razones que están explicando en distinto peso el por qué América Latina cada uno de los países está rezagado en inversión y en productividad. Está claro, Juan Carlos, que cada país es un caso distinto, pero ¿qué dice el informe acerca de cómo salir de la trampa del lento crecimiento de América Latina? ¿Aporta soluciones de algún tipo? Mira, la primera solución que aporta Rosa es que difiere de la solución neoliberal, llamémosle así, que era una sola receta para todas las enfermedades, más mercado y menos Estado. Ellos dicen específicamente, y lo cito, se rechaza esta idea de sugerir una letanía de reformas que nunca se van a aplicar en el contexto político actual. Y ellos lo que dicen es que dependiendo de qué grupo de países en el que estás metido, entonces lo que tienes que hacer es pequeñas políticas que vayan atacando la restricción principal, ese es uno, y otro, o sea, no grandes ambiciosas de reformas, pero además trabajar con el aparato político y la economía política del país. ¿Cómo se le hace para colocar en el centro de las preocupaciones del Estado el crecimiento y el bienestar de la población, lo cual ellos dicen no se ha hecho en 30 años? En tu opinión, Juan Carlos, ¿consideras que hay algún error o, digamos, omisión importante en este reporte del G30? Pues mira, con la humildad de que aquí tu servidor no está en ese grupo de brillantes economistas que hicieron ese reporte, yo creo que sí, el énfasis que dan ellos en la desigualdad no es suficiente. América Latina es la región más desigual del mundo y ellos ponen unos indicadores que no muestran eso. Ellos con datos en los cuales la información de la riqueza, del ingreso de los ricos está muy subestimada, dicen que la desigualdad ha ido mejorando en América Latina, lo cual es falso. Yo creo que este reporte tendría que atacar mucho más a fondo cómo se le hace para abatir la desigualdad. No es casualidad que América Latina sea la región más rezagada y a la vez sea la región más desigual. Hay que trabajar por ahí, es lo que yo les aconsejaría a los lectores del G30 o a los que escribieron ese reporte, Rosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno Brit, por ponernos en contexto este informe sobre el lento crecimiento en América Latina. Un saludo. Igual, gracias por invitarme. En Venezuela, jubilados de la refinería más grande del país, PDVSA, están en huelga de hambre. Exigen dividendos de un fondo de ahorros al que destinaron el 3% de sus ingresos mensuales durante décadas para asegurarse una vejez digna. Deberían cobrar unos $660 al mes, pero solo reciben 180 y afirman que son el desecho de PDVSA. Duras palabras. Estos pensionistas están en huelga de hambre. Son ex empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA y protestan en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, a donde se movieron cuando los desalojaron de la sede administrativa de la empresa. Exigen que se les paguen los beneficios del fondo de pensiones al que contribuyeron durante años, tal y como se les prometió. Aquí no somos guerrilleros, aquí no nos estamos asociando para delinquir, aquí no somos traidores a la patria, aquí no somos terroristas ni saboteadores. Somos un grupo de jubilados de PDVSA que le estamos exigiendo al gobierno que nos dé lo que es nuestro, que no tiene nada que ver con producción, sino que es nuestro, y ellos lo tomaron, y que asuman su responsabilidad. Que cómo iba a ser posible, ese es un dinero nuestro, no es de PDVSA ni del gobierno, es un dinero que hemos aportado nosotros durante nuestra vida como trabajadores activos, 20, 30, 40, hasta 45 años, para una vez salir jubilado, tener una jubilación digna, pero es todo lo contrario. Los pensionistas también culpan de su mala situación a la corrupción que prolifera en la industria petrolera y en todo el país. Y es que este sector ya no es lo que era en Venezuela. Hace 10 años la producción diaria alcanzaba los 3 millones de barriles. Hoy son 800.000, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, ha vuelto a aumentar un poco con la crisis energética mundial provocada por la guerra en Ucrania. Pero a los pensionistas en huelga esto no les sirve de nada. Por eso están decididos a continuar su protesta.
El fantasma de los apagones masivos sobrevuela de nuevo Cuba tras el anuncio del gobierno de que prevé que falte combustible importado en las próximas semanas. Esto agravaría la escasez de alimentos y de medicinas que padece el país. Según dijeron las autoridades, en octubre los ciudadanos podrían sufrir cortes eléctricos de entre 8 y 10 horas diarias fuera de La Habana. Las administraciones locales han anunciado la restricción del uso de energía en empresas estatales, así como otras medidas de ahorro energético. Brasil tiene una nueva arma para defender sus bosques, unas pequeñas cajas con software de inteligencia artificial atadas a los troncos de los árboles de la Amazonía. Científicos y ecologistas luchan desde hace años contra la destrucción de la selva. Las cajas, llamadas curupiras, deben su nombre a una criatura mítica, guardiana de los bosques. Esta cajita es el nuevo sistema de defensa contra la deforestación de Brasil, basado en la inteligencia artificial, y es desarrollada por investigadores de la Universidad del Estado de Amazonas. Los programas informáticos son entrenados para reconocer los sonidos de motosierras y tractores, o cualquier cosa que pueda causar deforestación. La ventaja de este sistema es que puede detectar un ataque, un delito o una amenaza en tiempo real. Por ejemplo, el sistema podrá detectar una incursión talando árboles con tractores o motosierras. También podrá detectar un conato de incendio. El proyecto completó su fase piloto con 10 prototipos de cajas fijadas a árboles en una zona de selva densa cerca de Manaos, la capital del estado de Amazonas. El sistema fue entrenado por un equipo especializado en inteligencia artificial. Al inicio del proyecto grabamos el sonido de motosierras y tractores en el bosque. Luego todos los sonidos recogidos se pasaron al equipo de inteligencia artificial para que los entrenara, de modo que una vez cargados en el dispositivo, este solo reconociera estos sonidos y no los sonidos característicos del bosque, como los animales, la vegetación y la lluvia. Las cajas deben su nombre a Curupira, una criatura del folclore indígena que tiene los pies hacia atrás para confundir a los cazadores que persigue. Y con esto terminamos las noticias económicas. Gracias por elegirnos y feliz semana para todos, o mejor dicho, fin de semana.